Hola, hola, ¿qué tal? Programa número 34 del Derecho y al Revés por Ecomedios. Acá estamos, Alejandro Drukarov, el que habla, el burro adelante, Alfredo Popritkin, estamos con Adalberto Buceto, la producción de siempre de Federico Politi y Gerardo Subirana, cada vez mejor en la operación. Impresionante lo de Gerardo. Impresionante. Así que les damos la bienvenida a otra vez un programa sumamente intenso en un momento muy intenso, ¿no? Del país, del mundo. El mundo, ¿no? El mundo es lo que más golpea, ¿no? Por esas grandes noticias que de Estados Unidos y de España, dos lugares muy cercanos, Tal cual. en los cuales podemos ver en vivo lo que les está pasando, ¿no? A esa gente. Sí, el horror de la venta indiscriminada y absurda de armas, ¿no? Que algún día, más allá de la Constitución, tendrán que considerar que no se puede impunemente tener 18 rifles de asalto que matan a 1 kilómetro y pico, pero... Y por el lado de Cataluña, la angustia que genera. Yo creo que todos nosotros tuvimos la suerte de haber estado. De haber estado. Y realmente es todo muy impactante cómo se puede haber llegado a semejante nivel de agresividad y de violencia, ¿no? Sí, es cierto. Temible, pero también tenemos grandes noticias en el orden local. Tal ¿no? cual. Nosotros nos quejábamos, porque decían, los juicios nunca llegan. Ahora Muchos llegaron. trámites, muchas causas, y están comenzando, si seguimos con este promedio, 1 por semana. Sí, sí, Y nada sí. menos que funcionarios de primera línea, el ministro de Planificación, que era el funcionario, el hombre clave de la administración Kirchner, que manejaba prácticamente, no sé, el 80-90% de los recursos a través de la obra pública, claro. Tal cual, de la obra pública y todo, y los ministerios, el tema de transporte también. Sí, señor. Y un vicepresidente de la Nación, ahora hoy vicepresidente de la sentado en el Nación. banquillo de los acusados. Nada Y ya menos. no con una causita, sino con una causa, no solo que lo compromete en demasía, sino que es grave, una causa Sí, grave, ¿no? Y una causa que a uno le llama la atención, porque no sé si a ustedes les pasa, pero no termina de cerrar lo que hay atrás, ¿no? Porque hay algo más, evidentemente, atrás. ¿Era para él? ¿No era para él? Hay unos personajes, algunos lo dicen en voz baja, hoy escuchaban en televisión a la mañana, hay banqueros involucrados, después uno lee los diarios y aparece que el amigo Van der Broek dijo que está cansado de que Brito le dé plata todos los meses. Complicado. Qué tema, ¿no? Sí, pero bueno, lo cierto es que los conflictos, los problemas siguen, los casos avanzan, vamos a ver en qué tiempo se consiguen los primeros resultados, los juicios duran muchos meses. Muchos meses. Y más, Alfredo, viste que esto tan loco, ¿no? De que el mismo tribunal tiene... sí, las dos causas grandes. Las dos causas grandes. Los martes una, los miércoles la otra. Tal cual, es decir, seguro, hemos sí. pasado de tribunales en los cuales la idea era que los jueces de tribunal oral pasen a ser un juez federal más para un poco también diluir toda esta historia tremenda de Comodoro Pi, a que los jueces de los tribunales orales no dan abasto para atender lo que tienen que atender. Sí, pero más allá del chiste o de la broma, hay algo que es complicado. Yo no me quiero imaginar cómo después de 2, 3, 4, 5 meses de juicio, que seguramente van a tener tanto la causa 2 de la tragedia de Once, es decir, donde se está juzgando a debido, como esta, que va a llevar unos cuantos meses, la de Chicone, en donde tiene a Vudú como principal destinatario, y hay otras personas más. Como un juez que está los martes con una y escucha 2, 3, 4 testigos, y el miércoles con otra y escucha otros testigos, ¿cómo no se le mezclan los cables? ¿Cómo hacen para discernir y acordar? Está bien que tienen todos ellos su respectivo grupos, relator que le va claro, tomando nota y que le va resumiendo, pero lo mismo, ¿cómo puede uno al final del juicio, después de 6 meses, 3 meses o lo que sea, llegar a una conclusión válida? Bueno, esto no es normal. No es normal y no es un tema menor. En este reciente congreso internacional que estuvimos sobre corrupción, los fiscales y jueces de otros países especializados en esto destacaban mucho la importancia de estar concentrados. Claro. Entonces el equipo de Sergio Moro está metido en el lavallato, está desafectado de otras cosas, y es la única manera de hacer las cosas. Ahora yo advierto algo, a ver, Alex, ¿a vos qué te parece? Lo que más
lo que siempre me molestó era la banalización que se hacía de la justicia, especialmente en el caso Chicone y especialmente en la persona de este impresentable vicepresidente que tuvimos durante tanto tiempo y que, bueno, debimos aceptarlo porque había sido votado y porque ahí estaba. ¿Cómo ha sido desde la justicia, desde la cual se van desarmando todo eso que nos parecía que era impenetrable Sí, y que lo debíamos, como dicen los chicos ahora, fumar para siempre? No es así. Ha ido cambiando. La justicia, con sus trancos, a veces, como decís vos, muy lentos, pero ha ido avanzando. Una de las cosas, si ustedes me permiten ya entrar un poco en mi tema del el sindicalismo, como otra de las cosas que se ha visto caer es esta protección sindical, esta protección que tenía política y quizás jurídica también, porque judicial también, porque se veía que los fiscales no avanzaban y ahora que los fiscales avanzan... Esto como la salada, era imposible sin una complicidad tácita o expresa de la justicia. De la justicia y que venía desde el poder político. Por supuesto estamos hablando del Pata Medina. Por supuesto estamos hablando del Pata Medina y hablo yo que soy platense porque, bueno, la sede de la Bocra, La Plata, queda a 8 cuadras de mi casa. A ver, yo tengo una pregunta, pasaba... Alberto, porque ese es justamente, vos sos platense y platense de toda la vida, tenés tu estudio allá, nacido sos profesor allá, nacido y criado. ¿Cómo se vivía? Es decir, ¿esto se sabía en la ciudad? Sí, absolutamente, se sabía, se comentaba. Es más, tengo arquitectos en la familia y esto era algo de lo que todos decían. Había un rubro más dentro del cálculo de costos que era la coima que debía dársele al sindicato. Si no al sindicato. Más allá de lo que debía pagarse y del blanco y de todo esto. Consistía en muchos casos en el aporte efectivo, directo, del aporte para el camping, que obviamente era el camping ahí de la Ruta 11, que une La Plata con Magdalena y Verónica y toda esa zona, después en Palma por la costa, y eso en dinero, donde cada edificio, me contaban, aportaba no menos de 50.000 pesos mensuales, durante todo el tiempo que siguiera la obra. 600.000 pesos al año. Y la otra era la toma de personal que obligaba la misma Bocra al empresario para tener su grupo de trabajadores. Entonces, bueno, usted va a hacer este edificio, nosotros necesitamos que tal porcentaje de trabajadores sean los que nosotros le decimos. Usted tiene que contratar a estos, tiene que venir acá y tiene que firmar el contrato acá dentro del sindicato. Por supuesto que esos trabajadores no aparecían nunca después. Así que era un costo, era un dinero que se iba. Eran ñoquis, por eso eran todos los que aplaudían, todos los que lo seguían, todos los que... Fíjate mi ingenuidad, o quizás no ingenuidad, sino yo suponía que el sistema era pero también supuse que estaba mezclado con que había gente que el sindicato la hacía trabajar gracias a esto. No. Obviamente era una ingenuidad exagerada. Claro. Eso que se decía por ahí. Entonces eran muchos ellos barras bravas, o sea, ¿cómo tenía una guardia de corps tan grande? Bueno, eran que algunos de esos que trabajaban como obreros de la construcción, en definitiva no eran nada más que barra bravas que él tenía para correr, porque esto era la verdadera mafia que vimos en El Padrino. Por supuesto, Al Pacino y Scorsese lo hacían con muchísimo más glamour que esta persona, pero en definitiva, si lo vemos, es el mismo modus operandi. Vos no me pagás y entonces yo vengo, te rompo todo, te robo las herramientas. Uno de los graves problemas de los constructores era que le robaban las herramientas. Entonces debían reponerlas nuevamente. ¿Por qué? Porque no habían cumplido con la cuota. Hubo un caso de incendio también de alguna obra. También eso complicado. Incendio intencional, sí. Realmente operado como verdaderas mafias. Y yo me pregunto hasta dónde
obviamente el poder político de la provincia estaba absolutamente consciente. Provincia y municipal. Ahora, municipal también, Bruera le ahora daba obras. la pregunta que me hago, ¿recibirían beneficios económicos como intercambio? O sea, o era solamente un acuerdo por la galería, es decir, sin ningún tipo de contraprestación. A mí me cuesta creer de que esa gran recaudación, ese gran enriquecimiento... Se la dejaran sola a él. Sí, a mí también. Sí, a mí también me cuesta creer. Sí. Obviamente era de alguna manera, el sindicalismo fue la base del peronismo, que no sabemos, el peronismo tiene tantas caras que uno en definitiva no sabe cuál de ellas, pero obviamente Scioli lo tenía cerca, lo tenía en sus actos, y esta era una persona impresentable para todo el mundo, todos lo sabían cuál era su modus operandi. Pareciera entonces que hay como una especie de cambio que se va a producir, porque además no ha despertado adhesiones su detención, ni el momento que están pasando él y toda su familia, porque fíjense ustedes, además se operaba torpemente. Por supuesto que lo que está mal era operar, pero digamos torpemente, a nombre de su familia, inmuebles que crecían exponencialmente, flotas de automotores, y las empresas que fueron vinculándose en casi todos los rubros que podía verse en la construcción. Para los obreros, el catering, que llegaba o no llegaba, y era una forma de lavar dinero. ¿Y por qué una empresa que tenía nada más que catering cambiaba cheques y manejaba fortunas? Bueno, evidentemente porque todo esto era una manera de operar el lavado de dinero. Ahora, yo, digamos, saliendo un poco por ahí de la anécdota tan precisa que, en definitiva, al cabo de un tiempo la gente se agota de escuchar tanto detalle, ¿no? Pero la pregunta que uno se plantea es, ¿cuántos más patas hay? Que obviamente hay unos cuantos. Parece que los hay. ¿Y cuántos más hay que no están tan solos como estaba que estaba peleado con la conducción de su gremio? Como vos bien dijiste, a no lo defendía nadie, porque en definitiva convenía casi a todo el mundo que saliera del medio. La UOCRA lo saluda claro, y le da el adiós en el mismo acto en que lo meten preso. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Porque estuve leyendo estos días, y creo que todos lo leímos, reclamos de, por ejemplo, Elisa Carrió, que habitualmente es la más dura en sus planteos del gobierno, y que dice que esto debe avanzar hacia otros sindicalistas. Y pone nombres sumamente más pesados, como el de Moyano, ¿no? Sí, yo creo que hay que, esto para hacerse de una manera más o menos objetiva, debería estar sujeto a controles contables, a controles de la Auditoría General de la Nación, claro, o algún organismo que les haga o les practique una auditoría, porque es la única manera de no cometer grandes errores. Además de generar mecanismos de, no sé si llamarlo de denuncias, pero sí de recibir información con el cuidado de aquellas personas que acerquen esa información objetiva, de forma tal de que se armen realmente carpetas en el buen sentido de la palabra, no del que conocemos nosotros, no, es decir, donde se analice realmente qué han hecho ciertos sindicalistas en los últimos 5, 10, 15, 20 años, porque realmente datan por lo menos de esos periodos. Alfredo, yo te traigo una buena noticia, perdón. Dale. Ale, una buena noticia que la leí en la revista Noticias, precisamente, hablando de este tema, es que de la Oficina Anticorrupción están proponiendo la creación de una dependencia que se ocupe del control de los fondos de las obras sociales, porque el dinero gordo de los sindicalistas está en las obras sociales. Algunos realmente lo administran bien, son ponderados, son bueno, no el del Pata, ¿no? El del Pata, las obras sociales le importaban menos. Le importaban menos. Ahora, yo iba a hacer un comentario por ahí más desde un revés, ¿no? A mí me parece muy bien que se avance sobre todos los nichos de corrupción.
Y desde ya, que lo venimos hablando en todos nuestros programas, esto tiene que extenderse más allá de cómo viene el viento político, es decir, no ir solamente en una dirección, también ir desde el lado empresario. Es hora de que en la Cámara de la Construcción, que ha sido partícipe de una cantidad de años de maniobras sospechosas, se profundicen las cosas. Pero, digo, con independencia de esto, tampoco podemos hacer que caigan, no solo que caigan justos por pecadores, sino que los pecados de las cabezas de las organizaciones gremiales, donde los haya, más allá de esclarecerse, no perjudiquen a las verdaderas víctimas, que son los trabajadores, ¿no? Que esta es la otra parte complicada. Sin duda. A los trabajadores y los empresarios, porque yo te hacía hoy una reflexión que me nacía a mí. ¿Es realmente responsable el empresario, el constructor? Algunos de ellos, nosotros los vemos en La Plata, hay una comunidad paraguaya bastante importante, donde hay constructores que de buena fe compraban el terreno bien ubicado, ponían todos sus ahorros, se sacrificaban a toda la familia y se encontraban con esta historia de que no podían seguir adelante. ¿Hasta dónde el extorsionado tiene responsabilidad en esto? Bien. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos un invitado realmente de lujo, un protagonista del análisis económico en los medios, un hombre que ha conseguido traducir al lenguaje común los grandes temas de la economía, un periodista de primera, Maximiliano Montenegro. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo el tiempo. Bueno, te habla Alejandro, ahora te saluda Alfredo. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás, Maxi? Un placer. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos la triple A, me parece, porque es Alejandro, Adalberto y Alfredo. Somos los tres de la... Pero bueno, pero estoy acá en desventaja y vos me vas a ayudar, porque son dos abogados contra un contador y vos que sos del palo de las ciencias económicas me vas a dar una mano. Pero como dice Maxi, y yo comparto, lo hemos dicho muchas veces aquí, como la corrupción no es de izquierda ni de derecha, el contador nos prepara los balances, digamos, ¿no? Siempre dan bien, siempre dan bien. Y ahí podemos tener la primera pregunta para Maxi. ¿La corrupción es de izquierda o de derecha, Maxi? No, bueno, vos lo planteabas recién, ¿no? Me parece que está claro que hay corrupción en los gobiernos de distintos signos políticos, se ha visto a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos años, ¿no? En regímenes comunistas, en gobiernos de derecha, no hay diferencia según las ideologías en los hechos de corrupción. Y tampoco creo que sea combatir la corrupción una bandera ni de la izquierda ni de la derecha, digamos. Exacto. Es una bandera que es el punto de partida para todo ejercicio político. Y debería ser, lo que siempre decimos, creo que por supuesto lo compartís, pero esto debería ser una política de Estado que esté al margen de la lucha partidaria. Ahora, desde tu mirada, ¿qué pensás con respecto al tema del dinero, digamos, de cómo la corrupción se puede canalizar a través de la circulación del dinero y en qué sentido esta existencia de un sistema financiero internacional, los paraísos fiscales, la banca offshore, permite esa circulación? ¿Y por qué no se toma una decisión política a nivel global que permita controlar ese aspecto que es tan crítico? Mira, yo creo que hay dos problemas. Un problema, volviendo a lo que planteábamos recién, más allá de la voluntad política, tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, ¿no? Que es la gran diferencia entre países como la Argentina y países más desarrollados, donde también hay casos de corrupción, pero la política le teme a los jueces, lo cual de alguna manera hace que esos casos de corrupción sean más acotados, y cuando existen grandes casos de corrupción, la justicia, independientemente, incluso durante las gestiones de los gobiernos de turno, avanza en las investigaciones. El otro problema tiene que ver ya con una cuestión más técnica, que es un poco lo que vos decís, los instrumentos, en todo caso, del Poder Judicial y de los jueces para poder avanzar con mecanismos más sofisticados de lavado de dinero y de transferencias de fondos. Me parece que en los últimos años ha habido una mayor colaboración por parte de los bancos, e incluso han reconocido los propios bancos estar involucrados en hechos de lavado de dinero muy grande, y eso ha generado una presión a nivel internacional impulsada por Estados Unidos y por otros países para que efectivamente se persiga más la ruta del dinero de la corrupción. Pero bueno, ahí, más allá de la voluntad política, también hay un problema
de los instrumentos que tienen los jueces, sobre todo en la Argentina, para investigar casos complejos de corrupción, ¿no? Maxi, vos que sos economista y quizás hablar de justicia no sea uno de los aspectos más fuertes, pero sí el manejo de las cuestiones económicas, trabajar permanentemente dándole 1000 vueltas a la cuestión. Lo que nos planteamos desde acá, teniéndote a vos del otro lado del micrófono, es lo siguiente: si algún gobierno, este u otro gobierno, diera cierto impulso a lo que nosotros llamamos la bancarización de la economía o, digamos, colocarla más dentro de los regímenes controlados, hacer que el dinero circule más bien a través de tarjetas de crédito, de débito, de cuentas bancarias. Por supuesto que hay que hacer algunas reformas impositivas para que no sean tan, no castiguen tanto a los aspectos económicos, pero si eso se produjera desde la economía hacia el mercado, hacia la gente, hacia las empresas, hacia los trabajadores, como medidas económicas o reformas económicas, ¿no te parece que apuntamos a lograr, o se podría llegar a apuntar a lograr, que los delitos económicos sean más fáciles de detectar y en esas circunstancias y como consecuencia de ello sea más difícil, digamos, que se nos escapen los grandes criminales o mafiosos que especulan con todos estos negocios? Sí, puede ser. Cuando circula tanto dinero en negro en economías con un 30 o 40% de informalidad, como es el caso de la Argentina, evidentemente se hace todo más complejo, porque es más difícil de alguna manera determinar el origen de ese dinero negro, si responde a la corrupción, a la evasión fiscal simplemente, o a otro tipo de delito precedente. De todas maneras, también está comprobado, ¿no?, que en economías con un alto grado de formalidad también hay casos de corrupción, y siempre hay formas de, en esos casos al revés, digamos, de derivar dinero, si se quiere, del circuito formal al circuito negro, ¿no? Pero me parece que sí, que obviamente contribuiría. Y fíjate la discusión que se está dando ahora con el blanqueo, es muy interesante. Ajá. Porque el último blanqueo fue excepcional en términos históricos. Tal cual. Y muestra que obviamente hay otros factores que no tienen que ver con la simple evasión fiscal, la causa o la presión impositiva como causa de la evasión en la Argentina, sino que tiene que ver con los cambios en los regímenes económicos, en la incertidumbre política y de las políticas económicas en general. Porque fíjate que con condiciones incluso más laxas y más convenientes en términos de penalidades, como fueron los dos blanqueos precedentes de los últimos años de la era Cristina, sí. La cantidad de fondos que incluyeron el blanqueo fueron mínimos en relación a este último blanqueo que fue excepcional. Pero bueno, ahora viene toda la discusión respecto al origen de esos fondos que ingresaban en el blanqueo, sí. Y me parece muy interesante porque ahora, por lo menos más allá de este gobierno, va a quedar registrado un montón de dinero que antes estaba en el circuito informal, por fuera de los bancos, por fuera del registro de la AFIP, y en algún momento me parece que la unidad antilavado, sea de este gobierno o del próximo, podrá indagar un poquito sobre el origen de esos fondos, si es efectivamente pura y mera evasión fiscal, con lo cual no hay acción penal posible porque así lo determina la ley de blanqueo, o si efectivamente hubo otros que se tiraron el piletazo teniendo como origen del dinero otro tipo de delitos, ¿no? Claro, pero vos fíjate una cosa a propósito de lo que acabas de decir. El último blanqueo fue altamente exitoso, son unos cuantos cientos o miles de millones de dólares que se han blanqueado y que de alguna manera reflejan la avidez, la necesidad de transparentar buena parte de los patrimonios que estaban resguardados en el exterior. Ahora, yo pienso, y no sé si vos compartís, que al día siguiente que venció el blanqueo, los comerciantes, empresarios y muchas de las personas que se manejaban en una economía marginal, es decir, que producían negocios fuera de la ley, no cambiaron su actitud por el hecho de ese blanqueo, sino todo lo contrario, continuaron blanqueando y van generando nuevos patrimonios, nuevos capitales, que ¿dónde lo están guardando? Seguramente en otras cuentas o en otras sociedades
en el exterior o donde sea, pero lo cierto es que no damos una solución integral al problema. Simplemente se produjo un parche que por supuesto que benefició a las arcas del país haber generado ese blanqueo porque entraron los impuestos correspondientes que se han recaudado, pero no cambió la situación. ¿Cómo lo ves vos? Sí, pues es probable, tal vez en estos primeros años no, porque se sospecha o se supone que la AFIP va a ser rigurosa en el control de estos que ingresaron al blanqueo, y si en alguno de estos casos se descubre en los próximos años que vuelven a evadir, bueno, se cae todo el régimen de blanqueo, pero es probable. Yo creo que los que entraron al blanqueo forman parte de una economía más competitiva, digamos, de sectores que han tenido grandes tasas de rentabilidad y ganancias, y que consideraban que podía haber un borrón y cuenta nueva, que ahora, tal vez pueden funcionar esos sectores dentro de un régimen de ahora en más en la legalidad, ¿no? Ahora, Maxi, yo quisiera, te habla de Alberto, yo soy abogado, sí, y te quería hacer una pregunta. A raíz de esto de que en Finlandia, Suecia, va desapareciendo la moneda, y toda la moneda es moneda plástica, que sale de cuentas donde es fácilmente controlable de dónde está. Y esto contribuye a, ¿cómo se llama?, de alguna manera, evitar la corrupción, evitar el dinero negro y todo esto. Algún economista ha dicho, pero esto se soluciona muy fácilmente, si hay deseo político de que esto se termine, con establecer, mediante una resolución del Banco Central, de que los bancos solamente pueden recibir depósitos en efectivo hasta 5.000, 10.000, no sé, 30.000 pesos. Y quien tenga que recibir más dinero solamente lo pueda recibir y acreditar en su cuenta mediante una transferencia. ¿Esta no sería una forma, digo yo, como una hipótesis para comenzar de alguna manera a limpiar esta situación de bolsos tirados por ahí en los monasterios, como hemos visto, de bolsos de dinero? Es una pregunta. Sí, puede ser. Yo creo de todas maneras, completando lo anterior, yo creo que parte de la evasión de la economía argentina tiene que ver, y ese grado de informalidad, en que la Argentina hoy no está en condiciones, y no lo va a estar por muchos años, de tener un alto porcentaje de su economía formalizada. Porque si uno pudiera, en un ejercicio puramente matemático, lograr que el 90% de la economía tributara, y bueno, y la Argentina tendría mucho menos empresas pymes, mucho menos puestos de trabajo, es decir, es así, es una realidad. La economía argentina no es competitiva, y muchos sectores de la economía argentina, con este nivel de presión impositiva legal, sobreviven gracias a que en última instancia no pagan impuestos. Vale. No estoy diciendo que esto esté bien, al contrario, yo creo que esto es muy condenable, pero es así, es una realidad. Por eso te decía, los que entraban al blanqueo son sectores que por ahí tienen un mayor nivel de competitividad, o que se pueden bancar 2 o 3 años trabajar con la economía argentina en blanco, pero con este nivel de infraestructura de la economía argentina, con este nivel de impuestos, con este nivel de... Sí, estamos condenados, tipo de entonces, cambio, Maxi. Y hay una gran parte de la economía argentina que no es competitiva. Claro. Maxi, y si pagás impuestos, mucho más. Te cambio un momento el ángulo y te consulto por la perspectiva, que es lo que en general la gente quiere saber. Saquemos el tema partidario. Supongamos que, como dicen las encuestas, el gobierno va a mejorar sustancialmente su representación, va a obtener una victoria significativa en la provincia de Buenos Aires, eso es lo que están diciendo las encuestas. ¿Y cómo se plantea, por lo menos a través del proyecto de presupuesto que ya está en el Congreso, cómo se plantea el famoso ajuste? ¿Sigue habiendo gradualismo? ¿Va a haber un cambio sustancial? ¿Qué perspectivas ves vos en torno a la inflación para el año que viene? ¿Qué posibilidades de salir adelante en serio tenemos? El gobierno, el único ajuste que hay en el presupuesto previsto, y es de 0,6% del PBI, ni siquiera un punto del PBI, es el ajuste de subsidios, un recorte en términos nominales de subsidios del 6% en el caso de los subsidios al transporte, y un poquito más en el caso de los subsidios energéticos, con lo cual es un recorte real del orden del 20%,
de los subsidios vía descongelamiento de tarifas en el sendero que ha planteado el gobierno con las tarifas de energía fundamentalmente y de transporte. Después, todo el presupuesto es un presupuesto que se indexa nominalmente con la inflación prevista y que prevé un achicamiento muy leve del déficit fiscal a partir de el crecimiento de la economía y de este recorte de subsidios económicos. Uh-huh. Entonces, la verdad que no hay ajuste previsto en el presupuesto. Okay. Con el agravante de que el año que viene vas a tener un peso mayor de los intereses de la deuda, porque este ha sido el camino de financiación del déficit en los últimos 2 años, con lo cual el déficit financiero, el déficit total, no el déficit primario antes del pago de intereses, va a seguir siendo de casi 6 puntos del PBI, 5,5% del PBI. Y en esto, un poco cerrando la idea, vos si fueras ministro de Economía y tuvieras el poder de decisión político, ¿cómo financiarías el déficit? Es decir, me refiero, ¿esta deuda es sostenible? ¿A qué plazo? A ver, entendemos, y aparte estoy hablando con expertos, de que hay deuda cuando hay déficit. ¿Se entiende eso? Sí, que Argentina viene tomando deuda desde el año 2011, que es cuando se termina, el 2010, 2011, cuando se termina el equilibrio fiscal primario, antes del pago de intereses. Desde entonces se paga el capital de la deuda y parte de los intereses con las reservas del Banco Central, y se financia el déficit primario con la emisión monetaria. Eso fue lindo mientras duró, pero cuando se termina la reserva del Banco Central, como ocurrió en el 2015, y se termina la capacidad de seguir imprimiendo pesitos, cuando la Argentina o los agentes económicos de Argentina ya no aceptan más los pesos, hay que encontrarle otra fuente de financiamiento del déficit, porque si no, o tenés una devaluación mucho mayor, o directamente quebrás al Banco Central. Entonces, no es que tomar deuda externa sea bueno o malo, es la única alternativa que existe si vos seguís con estos niveles de déficit, porque el déficit de alguna manera tenés que financiarlo. Sí, señor. El gobierno ha optado este camino, no ajustar el presupuesto, considera que no hay margen político, que el gobierno no tenía ningún poder político el año pasado ni para poder recortar algunas partidas más importantes del presupuesto, y va en una carrera contrarreloj tratando de que la economía crezca en el 2018 y 2019 para que levemente se vaya reduciendo el tamaño del déficit en relación al tamaño de la economía, y que mientras tanto pueda conseguir ese financiamiento externo. Es un callejón muy angosto y una carrera contrarreloj, porque si en algún momento la economía no crece, el déficit en relación al tamaño de la economía se te dispara, y la capacidad que vos tenés de financiarlo obviamente va a disminuir. Como siempre, realmente muy claro. Maxi, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, en cualquier momento te consultaremos nuevamente, sobre todo porque además la explicación tuya es sumamente didáctica para la gente. Bueno, muchas gracias, Maxi. Un abrazo, gracias. Alfredo, Alejandro, un abrazo para todos. Hasta luego. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido al Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En provincia de Buenos Aires, Marta Cristina García, senadora provincial, 7ª sección. Frente de Izquierda, lista 510. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Jorge Gayana tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires. Las tarifas hay que pagarlas hoy y la comida hay que pagarla hoy. Si no tenés laburo, ¿de qué futuro me estás hablando? Que este 22 de octubre votemos por el presente. Fernanda Vallejos, Roberto Carlos Alvareza, Diputados Nacionales, Provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media.
Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo. El 22 de octubre ganás vos. Massa, 22 de octubre. Un día, un país. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Volvemos al aire y tenemos otro invitado realmente también de lujo, el doctor Ricardo Sáenz, es fiscal general ante la Cámara Penal en lo Criminal y Correccional de la capital, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, es vicepresidente de la Asociación de Magistrados y realmente no necesita presentación, una larguísima trayectoria, un jurista destacado. Doctor Ricardo Sáenz, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro Durkarov te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo te va? Gracias por la presentación. ¿Qué tal, Alejandro? Alfredo Popritkin y Adalberto, acá estamos acompañando, tratando de ver cómo te sacamos la mayor cantidad de declaraciones posible. No. Saludos ahí a la mesa. No confesar de noche, decían. Nunca confiese de noche. Todo lo contrario, sabemos digamos, de tu trayectoria, de tus valores y compartimos ideas. Como decimos muchas veces nosotros para romper el hielo, la sociedad tiene la sensación, en especial con respecto al tema de las causas de corrupción y de la justicia federal, de que hay un manejo de los tiempos muy vinculado con lo político, un plazo de 14 años promedio. No sé si vos coincidís en ese enfoque y sobre todo cómo pensás que podemos ir resolviendo este tema de Comodoro Pi. Bueno, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Yo creo que no son todos los casos, pero entiendo perfectamente el sentimiento de la sociedad, en parte lo comparto y me lo dice la gente que conozco cada vez que me ve. Hay algo de eso. Creo que es algo que va a haber que solucionar. Creo que de a poco tengo la esperanza de que sea un cambio definitivo. Creo que se va a instalar, que ya no hay posibilidad de movimientos del tiempo con lo político, que la gente está esperando otra cosa. Y creo que la sociedad está cambiando fundamentalmente, y eso se siente. Uh-huh. Es una muy buena definición. Nosotros confiamos en que así sea, de hecho estamos ante juicios orales de enorme importancia iniciándose, pero en paralelo seguimos con mencionando un caso del cual vos tuviste muy activa participación en la expresión de la sociedad y de la justicia en torno a la muerte del fiscal Nisman. Yo te quería consultar muy puntualmente en esto. Hoy hay una impugnación de esta pericia de 30 y tantos expertos que planteó una nueva mirada sobre el asunto y un planteo de Diego Lagomarsino planteando la nulidad sobre la base de que la sustancia encontrada no se pudo haber conservado en el organismo. Es decir, que ¿cómo es no te estoy pidiendo una definición de la causa, igual no es tu fuero el que interviene, sino cómo ves vos la perspectiva de esa causa? Y va a haber que seguir batallando, o sea, este imputado hace 2 años y medio que nos tiene alargando la causa, no están indagados, pero bueno, se le dan todos los derechos porque es el imputado, se defiende como un gato panza arriba, porque discúlpenme la metáfora, pero está muy complicado en la causa, muy complicado. Esto es un homicidio en el que él aportó el arma. Claro. No es ni la ayuda al suicidio, ni darle un arma a alguien que no tiene autorización para portarla, no, es poner en el escenario el arma homicida. Está muy complicado. Si no hubiera sido Nisman la víctima, ¿vos crees que el estado de la causa con semejante prueba y todo este rol también de Lagomarsino facilitando el arma sería la misma?
No, yo creo que cuando él se presenta, si no es Nisman la víctima, se presenta y dice yo le doy el arma, lo esposan y lo indagan. Claro. El problema es que es Nisman la víctima. Sí. Sí, porque además lo único que tenemos, o lo principal que aparece es, creo que el día que se descubre todo esto, apareció Lago Marcino llorisqueando en la fiscalía o en el juzgado, ya no recuerdo dónde, creo que en la fiscalía. En la fiscalía, diciendo, y el arma se la presté yo, se la di yo, y justamente se sentía culpable, y se hacía como una víctima más del hecho, y de eso solo se cuenta con la palabra de él, o con esa presentación muy temprana a la mañana del día siguiente, ¿no? Exactamente. Él le dio el arma a Nisman en las circunstancias que él lo dice, presentaron el living a hablar del arma, y que Nisman quería defender a sus hijas, estaban en Europa, no sé qué, para qué quería un arma ahí, un sábado. Es muy raro, porque no hay cómo corroborarlo, porque Nisman está muerto. Tal cual, son las palabras de él. ¿No? Llevándote un poco para salir de la particularidad de los casos y ir un poco algo más a lo general. Una enseñanza que nos deja este y otros casos también, y sabemos que vos sos un luchador por todo lo que tiene que ver con las investigaciones técnicas, un impulsor de la ley de delitos informáticos, un impulsor de la UFI sobre delitos informáticos allí en la Procuración General, en fin, no sé si... aunque no me las han dado a mí, ¿no? No importa, pero el hecho que existe o que apareció y que surgió y que se lleva adelante. Además, te seguimos por otro lado con el tema de aferrarnos o aferrarse ustedes y un grupo de gente que está en la misma línea en lo que tiene que ver con la Convención de Budapest, que quisiera que nos dediques algunas palabras para informarnos y contarnos de qué se trata. Pero yo la pregunta puntual que te quería hacer, en general, es un sentimiento personal. Yo también fui perito de la Corte durante 14 años, entonces lo viví de adentro y lo sigo sintiendo de afuera, y cada vez que tengo oportunidad saco el tema porque me parece uno de los grandes problemas que tenemos, que es la falta de especialización y de digamos, de aprendizaje permanente de expertos en la justicia para investigar casos de toda clase, llámese peritos médicos, forenses, tanatólogos, contadores, peritos de informática, etcétera, porque no hay un semillero, no hay una escuela, no se sigue, no se aportan recursos, sino se tiene como una especie de política judicial, como si fuese una política de Estado, ¿viste? Una política judicial permanente para mejorar, porque día a día los avances que se producen, no en la Argentina, en el mundo, sobre estas cuestiones técnicas son innumerables, y acá seguimos de brazos cruzados. ¿Cómo lo ves vos todo esto? Y sí, es una de las deudas que tiene la justicia hacia adentro, que es la capacitación de los operadores. Coincido con vos. Sí, y de los recursos de las herramientas técnicas, porque no solo es un tema de capacitación, hay muchos adelantos que tienen que ver con los equipos que se utilizan para investigar. Sí, de toda clase. Y qué fuerza de seguridad los tiene, y qué no, y si los tiene el Ministerio Público, ¿no? Exactamente. El Ministerio Público tendría que tener sus cuerpos periciales. Pero bueno, estamos hace 5 años en una situación con el Ministerio Público Fiscal, que todo el mundo sabe cuál es, en la que hasta la reforma procesal penal está frenada a la espera de que se resuelva la cuestión de la Procuradora General. Eso es verdad, es cierto. Lo digo yo, lo han dicho los senadores en audiencias públicas. Pero los otros cuerpos periciales dependen de la Corte, que no está en ese conflicto, y los problemas de los que adolecemos son más o menos los mismos. Fijémonos, sino qué pasó con el peritaje o los peritajes médicos, en el caso que hablábamos recién de Nisman y de tantos otros, ¿no? Que duran tiempo. Y me hiciste acordar, ¿sabés qué? Aquellos 25.000 mails que había era un apellido español, el asesor de Jaime. Sí, claro, sí. Tal cual. O de doble apellido, sí, tal ya sé cual. quién habla. Apellido español. Sí, hoy ustedes, Ricardo, ante situaciones de ese tipo, ¿tienen los recursos técnicos para hacer un mínimo análisis de semejante cantidad de información? No especialistas o cuerpos técnicos o con equipamiento en el Ministerio Público, pero fíjate que si uno le presta atención, no le vamos a pedir al ciudadano común que escucha más o menos la noticia, pero gente como ustedes que prestan atención a estos temas, fíjate que cada juez o cada fiscal elige a qué fuerza de seguridad le da una pericia. Claro. Sí. O sea, la última de Nisman la hizo Gendarmería.
porque el juez y el fiscal eligieron Gendarmería por el equipamiento y la capacitación que tenían. Tal cual. Ahora, el otro día cuando charlábamos con Paulo Galbao, el joven fiscal de Curitiba que trabaja con Sergio Moro, justamente él recordaba, como también lo recordó Moro cuando estuvo aquí, que es muy importante para ellos el tema de la policía judicial, ¿no? Tiene un... Sí, totalmente. Claro. Totalmente, es una de las claves, que es una de las cosas que va a haber que reformar en otra etapa del Ministerio Público Fiscal. Sí, pero se necesitan cuerpos de policía que no respondan a la fase administrativa del Ministerio de Seguridad. No porque yo tenga algo contra el Ministerio de Seguridad, de Bastille Seguro o cualquier otro. Tiene que ser un órgano independiente que dependa de los fiscales, como lo explican los brasileños. Tal cual, tal cual. Y eso podría ser una carrera, perdón, Adalberto le habla. ¿Puede ser una carrera universitaria ser policía judicial? Fíjese qué importante, ¿no? Alguien que tenga preparación, algo de derecho, ¿no? Pero mucho en la técnica, mucho en la informática, en internet. Yo le digo, la vez pasada estaba en un juzgado federal y se había caído el sistema. Y el juez estaba desesperado por sacar una resolución en un amparo, y el pobre no podía acceder al sistema para poder cargarlo. Era una cosa increíble, no le voy a decir dónde ni cómo, pero realmente que atrasado. Hoy día diríamos, país desarrollado es aquel que tiene un nivel de informática bien aceitado y que un funcionamiento general, ¿no es así? Casi me animaría a decir que ese es el piso. Claro, de ahí partiríamos para arriba, tiene razón. Nosotros estamos lejos de llegar a ese piso, ¿no es así? Porque, mira, sin ir más lejos, si uno tiene la oportunidad de viajar al exterior con un teléfono inteligente, te das cuenta la diferencia cuando mirás una página de internet de velocidad con lo que pasa acá. Sí. Es increíble la diferencia. Sí, señor. Y uno puede tener una cantidad de cosas como acceder al taxi famoso de Uber en cualquier parte del mundo, que lo va a buscar. Que tuviesen cambiado el teléfono. Claro. La abuela. Sí, señor. Era banal. Muy bien. Hubo un caso que tuvimos hace un tiempo atrás, no hace mucho, que fue una intrusión desde el punto de vista informático, y te lo pregunto a vos un poco por tus inclinaciones sobre estos temas, aunque creo que no has tenido nada que ver, porque además fue en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, que fue los delitos que se cometieron metiéndose en el portal de la Municipalidad de 25 de Mayo, no sé si recordás el caso. No, la verdad que no. No te acordás del caso. Bueno, no importa. Lo que sí es preocupante, realmente la falta de aspectos mínimos de seguridad informática en todo lo que tiene que ver con los aspectos públicos. Creo que allí la falta de protección, y esto lo vimos también en el caso del fiscal Nisman, que no tenía, a pesar de tener un asesor especial en estos temas, no tenía ningún sistema de protección para prohibir o no permitir que intrusos se metan en sus sistemas computarizados, ¿no es cierto? Pero ahora se nos viene, y ahora arrancamos en el mes de octubre con el mes de la concientización de la ciberseguridad. No sé si algo escuchaste al respecto. Sí, pero eso sí lo comentaron amigos que tengo de ese ambiente todavía. Correcto, y bueno, y es un aspecto que prácticamente lo tenemos como ajeno. Vos fíjate que a nivel público o de las propias autoridades, del gobierno o del Poder Judicial, no hay una conciencia mínima al respecto como para de a poquito ir imponiendo una manera de ver esta problemática, porque hoy por hoy los aspectos informáticos están absolutamente en todos los aspectos, todos los órdenes de la vida, del día a día del ciudadano, y nadie se escapa de estas cuestiones, ¿no es cierto? No sé si nos podés hacer algún comentario, incluso ver qué pasó, según tu opinión, después de la implementación de la ley de delitos informáticos, si la ley actual satisface a las necesidades y su aplicación en este corto tiempo es medianamente satisfactoria, o se erró en algunos aspectos, o sigue habiendo vacíos, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión? A ver, vamos por partes. Sí, el tema de la concientización de seguridad
es imprescindible. A nivel individual, pero incluso me preocupa más, no sé específicamente qué fue lo del 25 de mayo, pero me lo puedo imaginar. A nivel del Estado, sea municipal, provincial o nacional, hay un plus de peligro por la cantidad de datos personales que tienen de los ciudadanos. No es lo mismo que me saquen a mí los datos que se los saquen a un municipio. Sí, sí. ¿Sabes? Están los datos personales de todos los habitantes de ahí. O sea, con lo cual en el Estado tiene que ser mucho más meticuloso y puntilloso esto de que se cumpla. Pero es verdad que no hay conciencia, ese es el tema. O sea, los especialistas tienen conciencia y le pedirán a sus superiores que hay que invertir más plata en seguridad, que eso siempre pasa. Y bueno, a nivel privado es una decisión empresarial, casi te diría, y a nivel público es una cuestión de presupuesto o de conciencia de quién tiene que decidir el gasto. Todo esto pasa. Ricardo, la ley, sí, dale, perdón. No, te decía, en cuanto a la ley, creo que fue muy buena en el 2008, hay que completarla, creo que las penas son muy bajas. Después salió el delito de grooming, que creo que está muy mal redactado, nosotros peleamos por una redacción y salió otra. Y falta el robo de identidad, faltan algunas cosas. El ataque de entorpecimiento del servicio, ya te digo, estoy tan alejado del tema que no me salen las palabras. El de negación de servicio. Ahora, es grave, ¿no? Porque si vos, que sos un especialista formado en el tema, es decir, da la impresión de que tenemos mucho por hacer todavía, ¿no? Que estamos lejos de los requerimientos que nos plantea una tecnología cada vez más avanzada, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente coincido con vos. Te quería cambiar un poquito el tema, volver a la cuestión de la organización del Ministerio Público. Nosotros tuvimos también oportunidad de conversar con colegas tuyos y yo te quería preguntar qué te parece el régimen de elección del Procurador General brasilero, porque estamos en una situación sumamente conflictiva que creo que, como vos lo decías antes, va más allá de la figura conflictiva de la actual procuradora, de las acusaciones contra ella, etcétera. El sistema del Ministerio Público que necesitamos debe ir bastante más lejos que cada persona que ocupa el cargo, ¿no? ¿Conocés el sistema brasilero de elección por los propios fiscales? Sí. Es un fiscal que dura 2 años. Ajá. Y vuelve a su lugar de fiscal. Ajá. Y se postula. Sí. ¿Cómo? Se postula, digamos, para el cargo. Es elegido. Sí, lo eligen, claro, lo eligen. Lo que pasa es cómo salen los aspirantes. Sabe, habrá un mínimo, como los avales de las listas, no sé cómo funciona. Ahí ya ese detalle no lo tengo. Sí sé que 2 años con opción a otra elección de 2 y vuelven a sus cargos. Claro. Con lo cual tiene garantizado que vuelve a su lugar y al mismo tiempo los demás... Es como en realidad es una especie de rotación de la cabeza del Ministerio Público. Sí. No sé si es el mejor sistema. A ellos creo que les está funcionando. Han tenido procuradores cuestionados por ellos mismos. Ajá. Pero si yo te dijera, a mí me parece que acá el punto central en Argentina, más allá de que no entiendo cómo un procurador indagado y próximo a procesar se puede quedar en el lugar, pero bueno, es una cuestión personal de la doctora Gil Carbó. A mí me parece que no puede ser vitalicio. Esa es una de las claves. O sea, a mi juicio es el cargo de más poder en la Constitución Nacional que no tiene término. Porque vos podés decir, el presidente tiene muchísimo más poder, es cierto, pero a los 4 años, si no gana la reelección, se tiene que ir. Tal cual. El Procurador General, con todo el poder que tiene, con la política criminal, los fiscales, y todo eso dura hasta los 75 años de edad. Sí. Muchísimo. Sí, además prácticamente sin mucha posibilidad de control, porque se ve que en una procuradora actual tan cuestionada, los mecanismos para una remoción son complejísimos. Claro, políticamente son muy complicados. Claro. Porque, o sea, si el procurador durara 4 o 5 años, no es tan terrible y tan crucial la cláusula de remoción. Tal cual. Sabés que dentro de 2 años se va. Sí.
Bueno, me parece... Ahora se está volviendo un tema nacional la cláusula de remoción del procurador. Es una locura. Bueno, y es tan coherente el planteo que si pensamos que quien tiene la responsabilidad de la política monetaria, presidente del Banco Central, que por supuesto es algo muy importante, pero es bastante menos relevante que la jefatura del Ministerio Público, tiene un cargo por un plazo determinado con acuerdo del Senado cada vez, ¿no? Exactamente. O sea, está bien, hay proyectos de ley de reforma que el procurador tiene un término de 5 años, la posibilidad de una sola reelección, con otra vez los 2/3 del Senado. Pero bueno, habrá que ver, la doctora Kikabo ya cumplió los 5 años en agosto. Tal cual. Una pregunta para contestar simplemente así con poquitas palabras. Si tuvieras que ordenar por orden de prioridad, según tu opinión, estos 3 aspectos que te voy a enumerar, ¿cuál pondrías en primer lugar, en segundo y en tercero? ¿Los recursos que reciben los fiscales? ¿El deseo o no de investigar en un caso particular, o la independencia del fiscal en la actuación, en el ejercicio de su cargo? Primero es la independencia, sin duda, es la característica saliente. Donde pueden dar todos los recursos a un fiscal de justicia legítima. Se tira para atrás una investigación, como pasó en varias ocasiones. Coincidimos. Después, creo que los recursos es lo último. Perfecto, la decisión en segundo lugar. Ricardo, discúlpame la interrupción, pero están echándonos del aire y es habitual que tengamos este problema. Así que te agradecemos muchísimo, ha sido muy rica la charla y desde ya que la volveremos a tener. Cuando quieran, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo, hasta luego. Igualmente, un abrazo. Bueno, y dejamos a los muchachos de Vélez Radio, a quienes siempre les robamos algún segundo, Carlos Martino, Diego Guitián, Tomás Amerio, hasta la semana que viene.